Vamos a comenzar, mis hermanos, con el tiempo de la predicación en esta tarde. Vamos a comenzar con el tiempo de la enseñanza de la palabra de Dios. Y bueno, ¿cuántos están listos? ¿Están listos para escuchar la palabra de Dios? Amén. Bueno. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en la carta a los Efesios, capítulo 4. Carta a los Efesios, capítulo 4. En esta tarde quiero hacer conciencia sobre lo que estamos haciendo y sobre a dónde vamos. Con la manera principalmente con la que vivimos, la manera con la que actuamos y lo que estamos comunicando a las personas, principalmente que nos observan. Y quisiera, mis hermanos, que pudiéramos reflexionar qué pasaría si las personas, en vez de tener la Biblia como una guía para conocer a Dios, en vez de tener la Biblia como un libro donde se muestra acerca de Dios, lo único que las personas pudieran ver es nuestra vida y nuestro testimonio. ¿Qué pasaría con las personas si la única manera de conocer a Dios fuera nuestra vida? ¿Cuántas de esas personas conocerían a Dios y serían salvas? Si mi vida refleja lamentablemente a todo menos a Cristo. Gracias a Dios que tenemos la Biblia, amén. Gracias a Dios que tenemos su palabra. Gracias a Dios que usted y yo podemos conocerle a Dios por medio de la palabra de Dios, que es la Biblia. Pero ¿qué pasaría, verdad, en un ejemplo, en una hipótesis, si por alguna razón no existiera la Biblia o por alguna razón la Biblia se dejara de imprimir y la única manera de que la gente pueda conocer a Dios sería a través de nosotros mismos y a través de nuestro diario vivir? ¿Cuántas personas se salvarían? ¿Cuántas personas irían al infierno? ¿Cuántas personas conocerían a Cristo o no conocerían a Cristo? ¿Qué pasaría si la Biblia dejara de imprimirse y dejara de existir y las personas solo pudieran conocer a Dios por nuestro diario vivir? ¿Cuántos conocerían a Jesús? Si lamentablemente, hermanos, la gente no conociera a Jesús por medio de nuestra vida y ninguno se salvaría, hermanos, estamos en un terrible problema. Porque el cristianismo, Dios lo hizo como un modelo de vida, como una manera de poder actuar en medio de las adversidades, en medio de nuestro diario vivir. Pero algo que debemos preguntarnos es, ¿reflejamos a Jesús? ¿Realmente reflejo a Cristo? En Efesios capítulo 4, versículo 11, y vamos a ver Biblia, hermanos, el día de hoy, dice la palabra de Dios así: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo, ¿qué dice? La verdad en amor, ¿qué más dice? Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El propósito de la salvación, mi querido hermano, no es solamente ir al cielo. El propósito de la salvación no tan solo es poder tener un regalo de vida eterna, sino el propósito de la salvación es seguir la verdad en amor y crecer en la cabeza que es Jesucristo. Pero el gran problema que muchos tenemos actualmente es de que crecemos en todos los sentidos menos en Jesucristo. ¿Y cómo nos damos cuenta si crecemos o no crecemos en Jesucristo? Bueno, nos damos cuenta, hermanos, cuando nuestra vida comienza a reflejar a Jesucristo. Podemos tener muchos años en la vida cristiana, podemos tener muchos años yendo a la iglesia, podemos tener tanto tiempo sentado en una banca conociendo acerca de Dios sin crecer y mucho menos reflejar a Jesucristo.
Por esa razón habemos tantos cristianos que no nos importa hacer de nuestra vida un desastre, no nos importa pecar de tal manera que la gente se burla de Cristo, no nos importa hacer absolutamente nada, porque lamentablemente, hermanos, no estamos creciendo en Jesucristo. Es lamentable cómo las personas ven muchas cosas en nosotros, menos a Cristo, cuando se supone que nuestro cristianismo debería reflejar a Jesucristo. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, una comunidad diversa de creyentes de diferentes trasfondos. Pero el apóstol Pablo enfatiza la unidad en Cristo y cómo cada miembro pertenece al cuerpo de Cristo y cada miembro tiene un papel vital de crecimiento y madurez en la iglesia. Y es, hermano, obviamente que una iglesia se compone por familias. Una iglesia localmente se compone por sus miembros. Y si sus miembros son carnales, pues la iglesia es carnal. Y si sus miembros son faltos de conocimiento bíblico, pues la iglesia se convierte en una iglesia ignorante. Y cuando los miembros son carnales y la iglesia es ignorante por no querer conocer de Dios, hermanos, comienzan las divisiones, comienzan las contiendas, comienzan los problemas dentro de la iglesia. La gente comienza a vivir en la carnalidad y por esa razón, hermanos, las iglesias se destruyen. Por esa razón la gente no quiere conocer de Dios. Por esa razón la gente prefiere quedarse en sus casas que ir a una iglesia por iglesias que no han sido transformadas a la imagen de Cristo. Hermanos, usted y yo no debemos transformarnos a la imagen de una persona. No debemos transformarnos a la imagen de una iglesia, de un modismo, de una religión, de una denominación. Debemos transformarnos a la imagen de Cristo. ¿Cuál es la diferencia de la religión y el cristianismo? Hay una gran diferencia, y la diferencia es de que la religión solamente cambia nuestros modismos. La religión solamente cambia nuestra manera de hacer las cosas por un breve tiempo mientras permanecemos en el lugar religioso. Por ejemplo, es como decir, ¿sabes qué? Mira, yo mientras vaya a la iglesia no voy a tomar alcohol. Mientras vaya a la iglesia no voy a cometer adulterio. Mientras vaya a la iglesia no voy a hacer esto, no voy a hacer el otro. Pero ¿qué pasa cuando dejamos de ir a la iglesia? Bueno, cuando una persona religiosa comienza a hacer todo lo contrario a lo que se supone que no hacía cuando estaba en la iglesia, porque la religiosidad solo cambia modismos mientras estamos en un lugar, pero el cristianismo, mi querido hermano, cambia nuestra vida. Y sea que yo vaya a la iglesia o que no vaya a la iglesia, o que esté en un lugar o que esté en otro lugar, yo, mientras sea cristiano, voy a comportarme a la altura de Jesucristo. Pero el problema es de que somos religiosos. El problema es de que hacemos tantas cosas simplemente para quedar bien con los demás. El problema es de que cambiamos nuestra manera de hablar solo para encajar en el grupo de la iglesia. El problema es de que cambiamos ciertas cosas solo para aparentar que somos cristianos, pero no cambiamos nuestro corazón. Por esa razón, reflejo a Cristo. ¿Qué pasaría si la Biblia se acabara? Gracias a Dios, la Biblia nunca se va a acabar porque es una promesa de Dios. Pero ¿qué pasaría si la Biblia se acabara? ¿Qué pasaría, mi querido hermano, si usted y yo solo fuéramos las cartas abiertas para poder predicar y para poder enseñar a Jesús y reflejar y mostrar a Jesús? ¿Cuánta gente se salvaría? ¿Cuánta gente se iría al infierno? Hermanos, algo que debemos comprender es de que el plan de Dios para nuestra vida no solamente es salvarnos. El plan de Dios para nuestra vida no tan solo es darme vida eterna. El plan de Dios para nuestra vida es transformarme a su imagen de Jesucristo. ¿Sí me está siguiendo? Pero es imposible transformarnos a la imagen de Cristo si somos religiosos. Si aparentamos que estamos bien. No, pues yo me sé ciertos versículos de la Biblia, pues con eso tengo. Y nos excusamos en tantas cosas, le echamos la culpa a tanta gente, le echamos la culpa al pastor o a la iglesia, le echamos la culpa a un montón de cosas para justificar nuestras malas acciones y justificar del por qué no reflejamos a Cristo. Hermanos, nuestro México no necesita más iglesias. Iglesias hay demasiadas. Nuestro México, mi hermano, no necesita más campañas evangelísticas. Nuestro México necesita cristianos que reflejen a Jesucristo. Porque cuando hay cristianos que reflejan a Cristo, cuando hay cristianos transformados a la imagen de Cristo, la gente, hermano, va a querer conocer de Dios. Pero es muy fácil hablar,
Es muy fácil predicar, pero ¿qué del reflejar a Jesucristo? La voluntad de Dios es hacer de nosotros todo lo contrario a lo que hemos sido. La voluntad de Dios es de que cada uno de nosotros, mis hermanos, seamos más semejantes a Cristo. Dios quiere que crezcamos. Dios quiere que maduremos hasta llegar a la medida, hasta que tratar de compararnos con Cristo, aunque sabemos que Jesucristo es perfecto y nosotros somos imperfectos, aunque sabemos que es imposible llegar a la estatura de Cristo o al nivel de Cristo, mi hermano, sí debería ser un constante anhelo en nosotros el querer ser como Jesucristo, porque se supone que somos cristianos. ¿Sí me estás siguiendo? ¿Somos cristianos o somos religiosos? ¿Somos cristianos o somos personas que solo aparentamos? Hermano, para empezar, el modernismo cristiano ha mezclado las deficiencias del hombre con la comprensión de Dios. ¿Y qué significa esto? Que el modernismo cristiano dice, es que Dios me entiende, Dios sabe que yo soy bien mujeriego, Dios sabe que yo me gusta la cerveza, me gusta el alcohol, Dios sabe que yo juego con el pecado, Dios me conoce, Dios me entiende, Dios me comprende y Dios así me ama. Mira, hermanos, ciertamente Dios nos ama, pero aborrece el pecado. Porque ese pecado, escucha bien, ese pecado, la gente al observarlo las condena más al infierno porque no quieren conocer de Dios. Por esa razón el modernismo está destruyendo nuestras iglesias. Por esa razón el modernismo, mi querido hermano, está destruyendo vidas, está destruyendo familias, está destruyendo jóvenes, está destruyendo padres, por causa de que estamos mezclando la justificación de la comprensión de Dios con nuestro propio pecado. Hermano, nuestro Dios es un Dios de santidad. Nuestro Dios es un Dios que todo lo que hay que hacer para Él debe ser de manera santa. Ciertamente, mi hermano, no somos perfectos. Ciertamente no podemos hacer todas las cosas bien. Pero mientras esté de nosotros, mi querido hermano, debemos estar comprometidos a glorificar el nombre de Dios con nuestra vida. Pero es triste, mi hermano, cómo en familias cristianas se permite el adulterio. En familias cristianas se aprueba el divorcio. En familias cristianas se aprueba la lujuria, se aprueba la fornicación. Es increíble, mi hermano, cómo en familias cristianas se está permitiendo el pecado. Y por esa razón estamos en maldición tras maldición, porque no estamos reflejando a Jesucristo. Buscamos a Cristo cuando nos conviene. Buscamos a Cristo cuando siento la necesidad porque tengo un problema, pero no buscamos a Cristo para cambiar nuestra vida, solo lo hacemos de manera religiosa. Parecerme a Cristo, mi hermano, no es vivir como un religioso. Parecerme a Cristo tiene que ver con vivir en la mejor versión de nosotros mismos. ¿Cuántos saben que la fornicación está mal? ¿Cuántos saben que el adulterio está mal? ¿Cuántos sabemos que robar está mal? ¿Cuántos sabemos que el hacer cosas que no debemos está mal? Hermanos, mira, muchas veces lo hacemos porque solamente estamos viviendo como religiosos, pero el vivir como Cristo y el ser cristiano no tiene que ver, ahora es parte de, pero no tiene que ver tanto con cuánta Biblia conozcamos, porque hay gente que conoce mucha Biblia, pero su vida la vive de una manera muy desordenada y en hipocresía. El ser un verdadero cristiano tiene que ver con parecerme más a Cristo. Demostrar amor, misericordia, compasión, mostrar en la gente aquel amor para poderle compartir del evangelio, vivir de una manera diferente a los demás. Pero eso, hermanos, el parecernos a Cristo forzosamente comienza con la salvación. El parecernos a Cristo, hermanos, es imposible si usted y yo no somos salvos. Segunda a los Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, la Escritura dice, nueva, ¿qué dice? Criatura es. Dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero es imposible que yo me parezca a Cristo si no he tenido una regeneración espiritual. Es imposible parecerme a alguien que nunca he experimentado en mi vida. Y por esa razón, mis hermanos, hay tantas personas, tantos creyentes en las iglesias que se van a ir al infierno porque solamente han pensado ser algo, han vivido una vida religiosa, pero no han tenido una transformación en Jesucristo. Nunca han tenido una transformación que forzosamente empieza con la salvación, empieza con el recibir a Jesús en nuestro corazón. Hermanos, por esa razón nuestra vida no cambia.
Por esa razón seguimos en los mismos problemas de maldición. Por esa razón seguimos en el adulterio, seguimos en la fornicación. Somos indiferentes a la palabra de Dios. No nos interesa saber de Dios, no nos interesa venir a la iglesia, no nos interesa hacer absolutamente nada, y nos escondemos en la frase de que es que estoy desanimado y es que como que estoy en pecado, cuando la realidad, hermanos, es de que probablemente ni siquiera somos salvos. Por esa razón debemos de tener mucho cuidado si sigo en el mismo pecado y no trato de reflejar a Jesucristo. Al aceptar a Cristo, mi hermano, nuestro viejo hombre muere y ahora somos unas nuevas criaturas, y eso nos hace participantes de la naturaleza divina. La Biblia dice, Romanos capítulo 6, versículo 2, dice así: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Pues el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, ¿qué dice? Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros, ¿qué dice? Vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Mi querido hermano, cuando una persona es salva, presenta su vida a la santidad de Dios, presenta su vida a un cambio genuino. Pero si yo sigo en el chisme, si yo sigo en la gritería, si yo sigo en los pleitos, si yo sigo metiéndome en cosas que no debo, si yo sigo adulterando, sigo fornicando, si yo sigo haciendo muchas cosas, si no me importa nada, no me importa lo que Dios dice, debemos de tener mucho cuidado. ¿Sí me estoy explicando? Porque si somos salvos, vamos a tener disciplina de Dios y maldición de Dios. Y si no somos salvos, solamente estamos perdiendo el tiempo. Porque la Biblia dice, Gálatas 6:3, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Sí me está siguiendo? ¿Cuánta gente vive engañada, mi hermano? Creyéndose mejor que los demás porque él sí va a la iglesia, pero su vida no tiene frutos de salvación. ¿Cuántas personas, mi querido hermano, van a ir al infierno porque creyeron ser algo y no eran nada? Ahora, es imposible, como insisto, hermano, es imposible mejorar y cambiar sin antes ser salvos, sin antes tener la salvación en nuestra vida. Es imposible. Pero cuando yo soy salvo, sabemos que pues no podemos cambiar los hábitos que tenemos desde 20 años a la actualidad. Es muy difícil cambiarlos de la noche a la mañana, pero algo que sí debemos saber, hermanos, es de que no es imposible. No es imposible cambiar. Dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Eso significa que ahora somos moldeables para algo bueno o bien para persistir en lo malo. En Salmos capítulo 19, versículo 7, Salmos 19, 7, encontramos cómo el salmista escribe en estos diálogos y comienza a escribir de su corazón, inspirado por el Espíritu Santo. La ley de Jehová es como perfecta, que convierte el alma, y el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio. Hermanos, Dios usa diferentes medios para transformarnos a su imagen y semejanza. Aunque nunca vamos a llegar a ser perfectos como Cristo al 100%, pero sí podemos llegar a parecernos a Él, tratar de parecernos a Él. Y eso comienza a través de su palabra. Nuestra mente, mi hermano, es pecaminosa. Nuestra mente tiene pecado, tiene pensamientos que no son correctos. Nuestra mente, hermanos, nos hace hacer cosas que a Dios no le agradan. Porque eso, hermano, eso es 100% sabido, que lo que uno piensa que es, eso hace. Si yo me siento perro, pues voy a ser perro.
Si yo me siento gato, voy a ser gato. Y si yo me siento un mundano siendo cristiano, me voy a comportar como un mundano. Hermanos, lo primero que tenemos que hacer es cambiar nuestra mentalidad a través de su palabra. ¿Cómo aquí tengo café y yo quiero poner agua limpia? Lo que yo necesito es verter o añadir el agua limpia suficiente para que todo el café de abajo salga y el agua se ponga transparente. ¿Es imposible, hermanos, quitar todo el café de aquí? ¿Sí o no? ¿Es imposible? ¿Sí o no? No es imposible. Pero lo que necesito es tiempo y constancia al echar el agua para modo de que el café se riegue y el agua quede transparente. Hermanos, así es en la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos la Biblia, cuando nosotros estamos en constante lectura con la palabra de Dios, nuestra mente cambia. Pero hay un problema. Y el problema es que no leemos la Biblia. El problema es de que no nos importa leer la Biblia. Así como llegamos a la casa, la dejamos y punto. Ni siquiera escuchamos la Biblia porque no nos interesa, porque no tenemos tiempo, porque somos personas muy ocupadas que no tenemos nunca tiempo de leer la Biblia, cuando la realidad, hermanos, es de que no queremos leer la Biblia. ¿Sí me estoy explicando? Y por esa razón, hermanos, nuestra vida no cambia. Por esa razón, la misma gente sigue en el adulterio. Por esa razón, la misma gente sigue en el chisme. Por esa razón, la gente tiene tiempo de hacer cosas que no debe, porque no está leyendo la palabra de Dios. Hermano, dejamos la Biblia y tratamos la Biblia como un libro, cuando no hemos entendido que la ley de Jehová es perfecta, que si yo quiero cambiar y quiero parecerme a Cristo, necesito aprender a leer la palabra de Dios, necesito aprender a estudiar y comprender la Biblia. ¿Por qué? Porque de esa manera yo voy a cambiar lo que hay en mi mente. Pero seguimos teniendo la misma mentalidad. Solamente cambiamos de religión. Antes era católico y ahora soy de la religión cristiana. Antes era de la religión tal y ahora me jacto de que soy de la religión cristiana. Hermanos, usted no está en una religión, usted debería estar en una vida. Pero eso solamente se logra con la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 4, versículo 12, la palabra de Dios dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más, ¿qué dice? Cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos. ¿Y qué más dice, mi hermano? Y las intenciones del corazón. ¿Sabes por qué no leemos la Biblia? Porque la Biblia nos dice nuestras verdades. ¿Sabes por qué no leemos la Biblia? Porque la Biblia confronta nuestro pecado. La Biblia confronta cuando somos chismosos. La Biblia confronta cuando queremos cometer adulterio. La Biblia confronta, hermanos, cuando estamos en la fornicación haciendo cosas mal. Por esa razón no leemos la Biblia. ¿Sabes qué pasa cuando dejamos de venir a la iglesia? Lo primero que dejamos de hacer, ¿qué es? Leer la Biblia. ¿Sí me estoy explicando? Porque la Biblia cambia vidas. La Biblia es el libro que nos va a ayudar a conocer más a Jesús. Y por esa razón, hermanos, si no leemos la Biblia, si no entendemos la palabra de Dios, nuestra vida nunca va a cambiar. Pastor, es que yo pongo, no, la Biblia me duerme y yo pongo mejor música cristiana. Pone la música que a ti te gusta. Si a usted le gusta la cumbia, usted va a poner cumbia cristiana, ¿verdad? Pastor, a mí me gusta la ranchera, pues pongo música ranchera cristiana en vez de poner la palabra de Dios. En vez de poner la Biblia, que ahora la música no está mal escuchar música que edifica la iglesia, pero es mejor, hermano, escuchar la palabra de Dios. Pastor, es que yo no sé leer. Hoy en día, mi hermano, tenemos muchos dispositivos que usted le pone allí. ¿Sabes qué? Mira, léeme Génesis 1, capítulo 1, y el teléfono o el YouTube comienza a salir información para escuchar la palabra de Dios. Pero querer es poder. ¿Sí me está siguiendo? Oye, mejor chécame a ver si ya el López Obrador me depositó la pensión. Chécamelo, chécalo. Para eso sí tenemos tiempo, pero no para leer la Biblia. ¿Sí me está siguiendo? Pastor, es que Dios conoce mi situación. Sí, Dios sabe que no queremos leer la Biblia. Por esa razón, ni siquiera te sabes ningún versículo de la Biblia. Tenemos tantos años en la iglesia y no salimos de Juan 3:16. ¿Sí me está siguiendo? A ver, díganme los libros de la Biblia. Díganmelos, comencemos.
¿Cómo? A ver, comencemos. ¿Nos damos cuenta? Pastor, no vaya tan rápido porque me pierdo. Mira, si usted leyera la Biblia, dominaría ese libro. ¿Se me está haciendo? De verdad, hermanos, me admiro de hermanas que pueden cocinar volteando a otro lado, agarran las tortillas y no se queman. ¿Y sabes por qué? Porque tienen práctica. Pero ¿cuántos de nosotros nos trabamos al estar buscando la Biblia y porque no la leemos? Porque ni siquiera la agarramos en la semana. Es más, lo primero que deberíamos aprendernos son los libros de la Biblia y no nos lo sabemos. ¿Sí me estoy explicando? ¿Cómo quiero que mi vida cambie así? ¿Cómo quiero mejorar si yo en lo personal no tengo ningún interés de saber de Dios, de conocer a Dios? Nos excusamos de muchas maneras, pero solo son excusas. Mi hermano, por esa razón no tenemos la bendición de Dios. Salmos 1:1, la Biblia dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está en su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué dice? Prosperará. Pero Dios va a mandar bendición a aquellos que lean la Biblia. ¿Cuántos versículos lo sabemos? Si viniera alguien y nos dijera: a ver, dime 20 versículos de la Biblia, o si no te voy a matar ahorita, ¿a cuántos matarían? ¿A cuántos nos matarían, mejor dicho? Yo creo que a varios, o si no es que a todos. Porque somos buenos religiosos, venimos a la iglesia, aparentamos tanta religiosidad que en el tiempo donde hay que poner atención a la predicación estamos leyendo la Biblia. Como buenos cristianos que somos, en el tiempo de dar nuestra adoración a Dios estamos leyendo la Biblia, porque yo tengo que leer la Biblia. Hermanos, la Biblia se lee en casa. ¿Sí me estoy explicando? Pero debemos reconocer que necesitamos cambiar. No es imposible cambiar si no llenamos la Biblia, si no llenamos nuestra mente de la palabra de Dios. Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Hermanos, mira, ¿cuántos de nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos? Pastor, es que yo no sé cómo puedo quitarme esta lujuria de mi mente. Lee la Biblia. Pastor, es que yo no sé cómo quitarme andar siempre con mi braveta todo el día. Pues lee la Biblia. ¿Vamos bien hasta aquí? Pastor, es que yo no sé cómo dejar de ser alcahueta al pecado. Pues lee la Biblia. Pero ahí andamos solapando el pecado. Ahí andamos admitiendo cosas que no debemos meter en nuestros hogares. Y nosotros mismos metemos la maldición a nuestras casas porque no leemos la Biblia. Leemos salmos para calmar nuestra mente. Usamos la Biblia para espantar a la llorona cuando la escuchamos en la noche, pero no leemos la palabra de Dios. Versículo 25: mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, ese será bienaventurado en lo que hace. Hermanos, para poder reflejar a Cristo, primeramente necesitamos leer la Biblia y obedecerla, porque Dios nos dejó su palabra para conocerlo a Él. Número 2, ¿de qué manera Dios nos ayuda a transformarnos? Bueno, Dios, hermano, Dios nos ha hecho un cuerpo y Dios nos ha hecho como un órgano que nos pone en el cuerpo de Cristo. Y dice la Biblia, mi querido hermano, que ahora usted y yo somos la iglesia de Cristo, y Dios nos ha mandado a congregarnos en su iglesia para que juntos podamos glorificar el nombre de Jesucristo. Entonces Dios nos ayuda a cambiar y a transformarnos cuando venimos a la iglesia. Hermanos, ¿quieres saber cuando una persona está en pecado lo que comienza a hacer? ¿Qué comienza a hacer una persona cuando está en pecado? ¿Qué comienza a hacer? Deja de venir a la iglesia. Y busca excusas y pretextos del por qué ya no viene a la iglesia.
Porque Dios nos transforma a través de su iglesia. La iglesia no es un requisito religioso. La iglesia debería ser una necesidad en el creyente, porque el Señor la hizo para nuestro bien y porque la necesitamos. Dice la Biblia, 1 Corintios 12:27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Hermanos, mira, cada uno de nosotros debemos pertenecer a la iglesia. Pero venimos a la iglesia a las 1500. Venimos a la iglesia cada que pues nos da ganas, cada que no hace mucho sol, pues cada que nos sentimos mal, venimos a la iglesia. Cada que queremos un milagro, venimos a la iglesia. O cada que pasamos de un milagro, venimos a la iglesia. Y como no somos constantes en venir a la iglesia, por esa razón nuestra vida no mejora. Y mira, hermano, escúchame bien acá. Me admiro literalmente de personas que prefieren alejarse de Dios, dejar de venir a la iglesia, dejar de leer la Biblia, que dejar su pecado, dejar el adulterio y dejar la fornicación. Es increíble literalmente cómo personas prefieren alejarse de Dios y dejar de venir a la iglesia que dejar su pecado. Porque no nos gusta ser confrontados, porque no nos gusta ser retados a vivir en santidad, porque preferimos darle la espalda a Dios como viles traidores y viles traicioneros que dejar nuestro pecado. Mi querido hermano, es imposible cambiar si no nos comprometemos a asistir a la iglesia. Venimos a la iglesia como una condición a Dios. Si vengo en la mañana, no vengo en la tarde. Si vengo entre semana, no vengo el domingo. Si vengo el domingo, no vengo entre semana. Dios, tú sabes que solo yo vengo en la mañana, o solo yo vengo en la tarde, o solo yo hago eso, hermano, como si Dios necesitara de nosotros. Señor, tú sabes que yo vengo si no se sale una vaca. Señor, tú sabes que yo vengo si no pasa eso, si no llueve, si no aquí, si no allá. Hermano, cuando en el mundo andábamos en la calle a altas horas de la noche, lloviera, tronara, relampagueara, y andábamos en el pecado. ¿Y por qué ahora para venir a la iglesia ponemos tantas excusas? Hermano, escucha, porque no queremos ser transformados en Cristo. Dios no nos ha mandado, mi querido hermano, a ser religiosos. Dios nos ha mandado a ser cristianos. Por esa razón, muchos de nosotros pecamos y hacemos cosas que no debemos porque estamos separados del fuego de Dios en la iglesia. Hebreos 10:23, la Biblia dice así: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y después, ¿qué más dice? No dejando de ¿qué? De congregarse. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Hermano, escúchame bien. Estamos muy equivocados. Porque, mírame acá, porque tenemos tantas excusas para no venir a la iglesia, y por esa razón nuestra vida no cambia. Por esa razón nuestros hijos están sufriendo ahora mismo. Por esa razón nuestros hijos no quieren saber nada de Dios, porque nosotros no somos cristianos comprometidos. ¿Se me está siguiendo? Hacemos muchos planes para el día domingo, sabiendo que el domingo tenemos que venir a la iglesia. Y si nos sobra tiempo, venimos a la iglesia. Y si no estamos muy cansados, venimos a la iglesia. Pastor, ¿por qué Dios no me bendice? Porque no vienes a la iglesia, no estás comprometido con Dios. Pastor, ¿por qué Dios me está yendo mal? Porque pones a Dios en último lugar. La Biblia dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué más? Y todo lo demás vendrá por añadido. Pastor, es que mira, la verdad yo voy a cometer pecado, y si voy a hacer pecado, ¿para qué voy a la iglesia? Hermano, eso es ser sinvergüenza. ¿Sí me está siguiendo? Y tú y yo a veces estamos solapando esos pecados, estamos solapando esas cosas. Dejamos entrar al anatema a nuestras casas, convivimos con la maldición y simpatizamos con la maldición. Y lamentablemente, hermanos, vivimos bajo maldición y maldición. Escucha, hermano, ¿acaso ya se volvió natural que todo nuestro rango, toda nuestra línea genealógica, que todo nuestro sistema y nuestro ambiente social esté bajo maldición? ¿Acaso no hay la necesidad de hacer algo? ¿Acaso no está la necesidad de cambiar y de pararnos firmes en la santidad de Dios para parecernos más a Jesucristo?
Hermanos, la Biblia dice que una persona que conoció a Cristo, a pesar de que él conoció, se fue al pecado y regresó a hacer lo malo, queriendo vivir en el pecado y queriendo deshonrar el nombre de Dios. La palabra de Dios dice, hermanos, que pasan a ser personas de tal manera que deshonran y causan vergüenza a Dios. Fíjese lo que la Biblia dice, Romanos 1:21, dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y eso habla de la gente que todo sabe. Eso habla de la gente que pastor, yo ya lo sé. Pastor, yo tengo 1500 años en la iglesia. Pastor, desde que Pancho Villa estaba caminando en estas calles, yo ya sabía de Dios. Sí, tal vez. Tú eres un sabio, pero te hiciste necio. Dice: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a, ¿qué dice?, a la inmundicia y en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones, ¿qué dice?, vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se entendieron en su lascivia unos con otros. Esto está hablando de homosexualidad. Dice: cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, incuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se compadecen con los que las practican. Hermano, escúchame bien. Una persona que conoció a Dios y prefiere no parecerse a Cristo y hacer de su vida un desastre, cae bajo una maldición, y muchos de ellos caen en el homosexualismo. ¿Se me está siguiendo? Muchas mujeres caen en filosofías que no deberían, como hoy en día están cayendo la filosofía del feminismo, que está destruyendo hogares en cantidades, porque conocieron la verdad, pero se prefirieron ir a la mentira. Segunda de Pedro 2:20, fíjate lo que dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estrado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, ¿qué dice?, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Hermano, escúchame bien. Cuando nosotros nos alejamos de Dios y no queremos parecernos a Cristo, vamos a hacer cosas que provocan vergüenza. La gente se va a reír, la gente se va a burlar, la gente va a decir: mira, este que iba a la iglesia ahora lo que está haciendo, y nos jactamos de que no, yo estoy bien, y mira, yo no necesito de la iglesia, yo no necesito de Dios, y comienzo a practicar el pecado. Hermano, cuando dejas de venir a la iglesia, comienzas a practicar pecado. ¿Sabías eso? Si de por sí viniendo a la iglesia somos lo que somos y hacemos lo que hacemos, cuanto más dejando de venir a la iglesia. ¿Sí me estoy explicando? Cuando un cristiano deja de asistir a la iglesia, lamentablemente comienza a tener una vida infeliz y miserable. Porque dijéramos: bueno, te vas de la iglesia, dejas de leer la Biblia, dejas de orar, dejas de ir a la iglesia, eres feliz. Pero ni eso. Estamos lamentándonos, pero estamos como los puerquitos, comiendo de la basura y comiendo lo que no debemos. ¿Sí me está haciendo? Yo una vez me tocó ver un puerco. Me dio mucho asco lo que vi. Pero el puerco defecó
y como la popó tenía granos de maíz, el puerco tenía aquí su trastecito de maíz, y me dio tanto asco ver cómo el puerco se volteó y se empezó a comer el estiércol para agarrar el maíz, pero el estiércol, teniéndolo limpio acá. Y así estamos muchos de nosotros. Preferimos estar comiendo y miserablemente comiendo del pecado, teniendo la bendición de este lado, porque no queremos parecernos a Cristo. ¿Vamos bien hasta aquí? Para ser transformados a Cristo, Dios dejó primeramente la Biblia, segundo la iglesia, y bueno, Dios en su soberanía, Dios sabe lo que nosotros necesitamos dejar, y Dios sabe lo que tenemos que cambiar de nosotros mismos, y para parecernos a Cristo, Dios va a usar las pruebas para podernos moldear y para podernos mejorar. 1 de Pedro 6:7, la Biblia dice así, 1 de Pedro 1, 6 al 7, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos, dice, para que sometida a prueba vuestra fe. Hermano, escúchame bien, Dios va a usar las pruebas para moldearnos. Si soy soberbio, Dios va a usar las pruebas para quitar mi soberbia y ayudarme a reconocer que necesito de Dios. Si soy orgulloso, Dios va a usar las pruebas para quitar mi orgullo. Si tengo un pecado que Dios, hermano, no le agrada, Dios va a usar las pruebas para ayudarme a depender y parecerme más a Él. Dice la Biblia de Deuteronomio 8:2. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Hermano, escúchame bien, a veces Dios nos va a hacer pasar por fuego para moldearnos y aprender algo. Por esa razón, en esta tarde, mi hermano, si estás pasando por una prueba, no te preocupes, que tal vez Dios te está probando para que te conviertas en alguien mejor. Las pruebas, mis hermanos, son medios que Dios usa para cambiarnos y para bendecirnos más. Dice la Biblia, sed sobrios y velad, porque nuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 1 Pedro 5, 8 al 10, dice, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que le hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Mi querido hermano, te pregunto, la misma pregunta de hace rato. Si la Biblia se dejara de imprimir y solo usted y yo fuéramos el medio para que la gente conozca, ¿cuánta gente se iría al cielo o cuánta gente se iría al infierno? Porque si la gente se iría al infierno, hermanos, tenemos mucho que cambiar. Pastor, a mí no me importa eso. ¿Usted qué va a saber? Usted no tiene los 1500 años que yo tengo. Tal vez no tengo toda tu edad. Tal vez no tengo toda tu experiencia, yo lo sé, pero lo que sí sé es de que tengo la palabra de Dios. Y dice la Biblia que el que la obedece será bendecido, y el que la pasa por alto por su orgullo y por su soberbia será quebrantado. ¿Sí me estoy explicando? Hermanos, para parecernos a Cristo es lo que debemos, pero para parecernos a Cristo tenemos que decir no al pecado, no solapar el pecado. ¿Sí me explicó? Cuando yo le dije a mi mamá una vez, oye, ¿qué pasa si me divorcio? Me dice, pues, ¿qué quieres que te diga? Pues, ¿me da chance de venir acá? Me dice, no. Tú te casaste, tú te vas. Arreglas tu matrimonio porque tú escogiste con la que te ibas a casar y te quedas con ella. Aquí no te queremos. Digo, ¿cómo? No, aquí no te quiero.
porque yo no voy a ser partícipe del pecado. Una vez se me ocurrió decirle a mi papá, oiga papá, ¿y qué pasaría si por alguna razón yo digo que ya no me gustan las mujeres y me gustan los hombres? Eso le dije antes de casarme, ¿verdad? Me dice, pues, ¿te largas? ¿Cómo que me largo? Sí, aquí no quiero hijos maricones. Te vas. Porque aquí no vamos a solapar el pecado. Oye, mamá, ¿y qué pasaría si yo llego borracho a la casa? Pues no entras. Y en ese mismo momento agarras tus cosas y te vas, porque quieres vivir tu vida en una perdición. No vamos a ser cómplices o solapar el pecado. Hermanos, escúchame bien. ¿Qué haríamos nosotros? Muchos de nosotros solapamos el pecado. Por esa razón la gente se burla. Van a la iglesia, pero solapan el pecado. Mira sus hijos, mira sus parientes, mira esto, mira el otro. Cuéntame otra cosa, porque eso yo no lo creo. Qué triste, ¿verdad? Porque somos solapadores del pecado. Pastor, yo vengo a la iglesia y lloro en la iglesia. Si puedes llorar lo que tú quieras, pero si no nos parecemos a Cristo, somos hipócritas. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Sí estamos bien o no estamos bien? Ya es que hablamos así como que, ¿verdad? Hermano, Dios nos transforma a través de su palabra. Dios nos transforma a través de su iglesia. Y Dios nos transforma a través de las pruebas. Pero la pregunta es, ¿queremos ser transformados? Porque a la primera prueba luego nos vamos, como cobardes que somos. Al primer problema luego nos desafanamos de la iglesia y no queremos saber de Dios, porque lamentablemente no queremos parecernos a Cristo. ¿Cuántos creen que tenemos cosas que cambiar? Yo soy el primero. Yo tengo muchas cosas que cambiar y Dios, hermano, Dios me puso su Biblia para poder cambiar, Dios me puso la iglesia para poder cambiar y Dios me prueba para poder moldear mi carácter y yo poder cumplir el propósito de Dios. Así que, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a orar. Señor Jesucristo, gracias te damos porque eres bueno. Padre bendito, tú conoces nuestra vida, conoces nuestras malas acciones y decisiones. Tú sabes, Padre Celestial, lo que está mal y lo que está bien, y lo que hacemos y lo que no hacemos. Señor, te pido que esta predicación, esta enseñanza haya penetrado en nuestros corazones. Y bendice tu palabra, Señor, bendícelo como una semilla que vaya creciendo conforme al tiempo y vaya creciendo en nuestro corazón. Mi querido hermano, ¿qué hay de nuestra vida? ¿Qué hay? ¿Por qué no le pedimos a Dios que nos ayude? ¿Por qué no le pedimos a Dios que nos dé de su gracia? Mi querido hermano, ¿dónde están sus hijos? ¿Dónde están sus nietos? ¿Dónde está su familia? No, pastor, es que, bueno, excusas hay muchas, pero la verdadera razón es de que tal vez estamos siendo cómplices del pecado. Por esa razón la gente no quiere conocer de Dios, por nuestra culpa, porque no queremos reconocer que necesitamos de Dios. ¿Por qué no el día de hoy, mi querido hermano, venimos al altar? ¿Por qué no el día de hoy doblamos nuestras rodillas y le decimos a Dios, Señor, ayúdame? ¿Por qué no sales de tu lugar y dices, Señor, yo reconozco que he hecho esto mal, reconozco que soy cómplice, reconozco que yo misma me he prestado a hacer lo malo? Reconozco que mi testimonio, mi vida, mi carácter, mi manera de pensar no te refleja para nada a ti. Perdóname, ayúdame a ser diferente. Ayúdame a glorificar tu nombre con mi vida y que la gente no vea a un religioso, sino vea a un cristiano verdadero. A una persona que te glorifique, a una persona que honre tu nombre. Mi querido hermano, hay una gran necesidad. Pero te pregunto, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a reconocer? ¿Estamos dispuestos a reconocer que necesitamos cambiar? Una vida religiosa no sirve de nada. Una vida de apariencia no sirve de nada, porque cuando te cansas de aparentar comienzas a hacer lo malo. Pero una vida cristiana nunca te cansa. Padre bendito, en esta tarde, Señor, estamos aquí para escuchar tu palabra y cada uno de nosotros, Señor Jesucristo, hemos escuchado, sido confrontados
si verdaderamente nuestra vida te refleja. Padre Celestial, ayuda a mis hermanos, ayúdame a mí. Ayúdanos como iglesia a ser una iglesia que sea una luz, una iglesia que deje el pecado, una iglesia que sea comprometida contigo. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos.